Muy buenas noches. El señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, anunció que comienza a ejercer ya la función de vigilancia, de control sobre las tarifas de energía y de acueducto. Es decir, asumiendo como propias las funciones de la CREG, la Comisión de Regulación de Tarifas de Energía y Gas. Nuestro invitado, el señor Contralor General de la República, doctor Rodríguez. ¿Qué va a hacer usted frente a esa decisión del presidente de investigar personalmente las funciones o de sustituir, de reemplazar a la CREG para investigar tarifas? Pues mire, Yamid, muy buenas noches. Lo primero, expresar que esa es una facultad del presidente de la República. El presidente de la República tiene toda la facultad para abocar de manera directa esa competencia. De parte de la Contraloría, nosotros lo que hemos significado es que esa intervención sea una intervención profundamente responsable y de carácter técnico. Yo estoy seguro de que el Gobierno Nacional deberá expedir unos parámetros frente a los cuales realizará esa intervención. ¿Qué es lo que es innegable, Yamida? Aquí ha habido un abuso frente a ese tema de la estructura tarifaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la costa Caribe. Es infame lo de la costa Caribe. Gradualmente incremento tarifario y pésima prestación del servicio público. Entonces, yo pienso que la intervención del presidente de la República, repito nuevamente, debe ser una intervención de carácter fundamentalmente técnico, eso sí, y muy responsable. Pero pienso de que él está en toda la posibilidad de realizarlo. Ahí en las juntas hay mayoría del gobierno, pero creo que la revisión es muy prudente que se haga con el rigor técnico, con el rigor, desde luego, de responsabilidad que debe existir, que no vaya a colocar en riesgo la seguridad energética del país, pero eso sí, desde luego, realizando una revisión bastante importante y detenida de ese tema. Pero a ver, Contralor, en los sectores eléctricos ya ha habido expresiones de temor, porque si el presidente extiende el periodo de intervención y no actúa con efectividad y sobre todo con resultados, se corre el riesgo de un racionamiento. Dicen los que transportan, los que producen energía. Sí, yo espero que eso se realice así. Usted tuvo la oportunidad, Yamid, hace unos días de entrevistar al superintendente de servicios públicos aquí, precisamente a raíz de esa intervención realizada por parte del Gobierno Nacional. Yo repito, espero y confío, y vamos a estar muy vigilantes frente a ese tema, de que eso sea una intervención, como le digo a usted, de manera técnica y de manera responsable. Habrá un temor frente a las, y es válido frente a las debidas circunstancias en las cuales se realice, pero lo que no se puede colocar en duda es que esa intervención es una facultad y una posibilidad que tiene el presidente de la República de hacerla. O sea, para nada se puede decir o que es ilegal o que es inconstitucional o que lo está haciendo pues de manera arbitraria. No, es una posibilidad que él tiene y le repito, vamos a esperar el decreto, la resolución en la cual establezca los límites, la manera y la forma de cómo lo va a hacer. Pero usted tiene facultad como Contralor General para controlar las medidas del presidente. Mire, no propiamente de esa manera que usted lo llama, pero sí hay una facultad que otorgó el acto legislativo número 04 del 2019 en cuanto a lo que tiene que ver el control preventivo y concomitante. Por ejemplo, y ahora que lo hablábamos extra micrófono, y vamos a hacer un pronunciamiento sobre ello. ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista fiscal frente a diferentes tipos de medidas que se puedan tomar? Temas de transición minero-energética, temas de materia pensional, temas de la reforma de la salud. A la Contraloría, ¿qué le importa? Le importa el impacto fiscal que eso tenga. Y así se lo hice saber a la ministra en una reunión que tuve con ella. Voy a mirar el tema del impacto de salud, con la ministra de Salud, y espero reunirme con el ministro de Hacienda para analizar y revisar el impacto fiscal antes del pronunciamiento que va a hacer la Contraloría sobre el tema. ¿Por qué, Yamil? Porque es el impacto fiscal que se tiene a
a mediano y a largo plazo. Y considero que eso sí es una responsabilidad de la Contraloría. De aquí a mañana llega a haber algún tipo de dificultad y la gente lo que va a preguntar es si el Contralor qué opinó o qué dijo frente a ese tema. Nosotros aspiramos y esperamos, Yamid, a entregar un documento que sea un insumo técnico para el debate político del Congreso y para que el gobierno pueda tomar la mejor decisión que considere. Es decir, señor Contralor, lo que usted me está diciendo es que va a medir, a observar el impacto fiscal que puedan tener los decretos o las medidas que dicte el presidente. Y además, simultáneamente, está mirando o midiendo el impacto fiscal que podría tener el proyecto de reforma a la salud si se aprueba. Antes de que se apruebe, antes de que se apruebe. Preventivamente. Claro, desde luego que sí. Y considero que ese es un compromiso que yo asumí con el Congreso de la República y con los colombianos, y es advertir desde el punto de vista fiscal las implicaciones que puede tener en un momento determinado una reforma. Si se puede fiscalmente, porque usted puede plantear y puede decir una cantidad de circunstancias, pero ¿qué es lo que hay que mirar? Aquí hay que mirar el impacto de la trazabilidad que pueda tener todo eso o todas las reformas desde el punto de vista presupuestal. Si usted dice, y lo hablábamos ahora, Yamid, el tema de la transición mineroenergética, yo he hablado frente a ese tema, yo estoy de acuerdo con que tiene que hablarse de un tema de transición mineroenergética, pero que eso tiene que ser gradual. Eso debe ser con mucha responsabilidad sobre todo, y precisamente el 28 de este mes invité a la ministra para un foro que vamos a hacer nosotros en la Contraloría, donde vamos a invitar a los diferentes actores, porque aquí tenemos una alta dependencia del petróleo y tenemos una alta dependencia de otros hidrocarburos que son importantísimos. ¿Cómo está la proyección? ¿Cómo está eso de las reservas? Sí, sobre salud me está hablando. Le estoy hablando de transición mineroenergética en este caso y el tema de minas y energía. ¿De acuerdo? Sí. En el tema de salud, de igual manera tendrá que verlo, porque es que todo termina siendo transversal, Yamid. ¿Por qué? Porque si usted afecta presupuestalmente, pues es lógico que tiene que medir el impacto que va a tener en un momento determinado la carga que eventualmente demande la prestación del servicio de salud. Mirar eso presupuestalmente, cuánto lo va a impactar. Y si presupuestalmente lo va a impactar, ¿de dónde va a sacar la plata? A ver, señor Contralor, yo no, la verdad es que no estaba preparado para enfrentar esa respuesta si la iba a hacer usted, pero permítame hacerle la siguiente observación. Mire, señor Contralor, aquí tengo el proyecto, que es un mamotreto además, de reforma a la salud. Dice el artículo 150, sujeción a disponibilidades presupuestales y al marco fiscal de mediano plazo. Las normas de la presente ley que afecten recursos del presupuesto general de la Nación deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales, al marco de gasto de mediano plazo y al marco fiscal de mediano plazo. Sí, claro, Yamid, precisamente eso es lo que le interesa a la Contraloría. Digamos que la Contraloría, el estudio técnico, y le reitero, así se lo hice saber a la ministra, de igual manera voy a reunirme con el ministro de Hacienda. Nuestro pronunciamiento será única y objetivamente fiscal sobre ese punto. El impacto que se tenga frente al marco fiscal de mediano y largo plazo. Punto. La Contraloría determinará, producto de su estudio de carácter técnico y del análisis que se tenga frente al tema, en qué medida todas esas decisiones que se tomen dentro del marco del proyecto terminarán afectando ese marco fiscal. Pero miren, señor Contralor, aun cuando este tema no realmente es suyo, es simplemente para que trate de hacer un cálculo como persona natural, no como Contralor. Si se llegara a aplicar la esencia del proyecto de reforma a la salud, que es hacerla fundamentalmente pública y no privada, ¿cuánto dinero, cuántos recursos no serán necesarios para lograr semejante hazaña? Exactamente.
Eso es lo que yo pienso que hay que decirle con mucha claridad, en mi caso al Congreso de la República. Desde luego a través del Congreso, pues a todos los colombianos. Nosotros, les reitero, para el próximo mes estaremos produciendo ese documento de carácter técnico donde medimos el impacto fiscal que se tendría en el evento de que se aprobara la reforma a la salud. Ya el Congreso de la República analizará, el gobierno mirará y será un análisis autónomo, independiente, diferente del gobierno, pero considero que es una obligación dentro de las facultades que de control preventivo y concomitante tiene la Contraloría, prevenir si eventualmente existe alguna circunstancia que desde el punto de vista de carácter técnico presupuestal nos hace dudar frente al tema. Sin que usted prejuzgue, es claro que, según este artículo, el que le acabo de leer, la reforma es inviable. Porque ¿dónde están los recursos presupuestales? Es lo que vamos a ver, Yamid, y es lo que le reitero, el próximo mes nosotros a través de un documento de carácter técnico en lo que es el análisis del marco fiscal, como está ahí en el artículo de mediano y largo plazo, pues estaremos pronunciando al respecto. No hay dudas de que inviable, ¿no? No sé, Yamid, eso es lo que se va a revisar y es lo que se va a mirar. Ahora, miren, Contralor, el cambio, la descarbonización, la despetrolización, la desgasificación. Sí, eso es algo, Yamid, que como le decía, yo considero que se tiene que hacer gradual, sobre todo por esta circunstancia. Puede que nosotros, frente al contexto mundial, no seamos unos grandes productores de petróleo y de hidrocarburos, pero la dependencia que desde el punto de vista económico tenemos es muy fuerte. O sea, la dependencia frente a lo que le está transfiriendo y frente a lo que está significando recursos para inversión, por cerca de 7 billones de pesos, pero de igual manera, lo que está implicando el tema de exportaciones y demás, es un recurso demasiado importante que la Contraloría necesita ver la proyección de cómo se van a reemplazar esas fuentes de financiación por este sentido, Yamid. Hablar de suspensión de una vez de exploración y explotación es complejo cuando nosotros tenemos serias dudas frente al tema de las reservas, sobre todo porque es que las reservas no se pueden meter todas dentro del mismo saco. Hay reservas ciertas, hay reservas probables y hay reservas posibles. Y las reservas ciertas nuestras no van a 6 años, 7 años, no dan para más. Entonces, cuando estamos hablando de las probables y posibles, pues todavía tenemos 50-10% y tenemos serias inconsistencias frente al tema. Nuestro llamado de la atención no es ni mucho menos ni contra el medio ambiente, no, hay que hacer una transición, pero de igual manera hay que tener muy en cuenta de que nosotros tenemos una profunda dependencia desde el punto de vista económico, reitero, de esos recursos del petróleo, así no seamos en gran medida unos exportadores, pero no solamente del petróleo, sino de otros hidrocarburos que tienen que ver carbón, que tienen que ver con el gas, que tienen que ver con que están generando y que en su conjunto terminan siendo una fuente importantísima, que de verdad reemplazar esa fuente de la noche a la mañana es complicado. Cuando de la noche a la mañana es complicado, pues ¿cómo se tiene que hacer? Se tiene que hacer una transición, pero tiene que ser una transición profundamente responsable, seria y gradual, como incluso la están haciendo otros países. Por eso nosotros el día 28 de febrero vamos a hacer ese foro en la Contraloría, va a ir la ministra, van a ir diferentes actores donde esperamos y aspiramos a que se pueda dialogar frente a ese tema y sacar unas conclusiones importantes de ese tema. Es decir, transición sí, pero despacio. Muy gradual, es una transición, muy despacio. Sobre todo en lo que le corresponde a la Contraloría, en este caso al Contralor, Yamid, vigilando ese marco fiscal y cómo van a ser reemplazadas esas fuentes. O sea, cómo se va a reemplazar ese ingreso de recursos que en este momento tenemos. Usted me acaba de hablar del foro que proyecta realizar al fin de este mes. Sí, señor. Usted acaba de realizar un foro sobre pensiones. Sí, ¿cómo no? ¿Qué acordaron o qué vieron ahí? Pues a ver, en el foro en materia pensional se vieron diferentes puntos de vista.
llamamos la atención frente a la responsabilidad y frente al tema del manejo de las pensiones de los fondos, cómo nosotros debíamos involucrarnos de manera directa frente a un seguimiento, pero ante todo frente a las dificultades y a los riesgos que esto podía generar. Participó el gobierno, participó quien en ese momento estaba como viceministra. Tengo entendido que la viceministra salió del viceministerio, pero me parece que ella fue con una posición muy importante en la cual precisó algunos aspectos desde el punto de vista técnico. Estuvo el Congreso de la República. ¿Pero cuál fue la conclusión básica del foro? Hubo varias, Yamid, entre otras cosas los impactos que se tienen desde el punto de vista presupuestal, la constitución o los riesgos que podría haber de un solo fondo, hablando que fue una propuesta que realizaron los sindicatos de que se hiciera un solo fondo, pero ante todo de lo que debe implicar... Es decir, con pensiones y los privados. Exactamente. Eso fue una propuesta que surgió de parte de los sindicatos y demás. También estuvo el doctor Santiago Montenegro. Defendiendo los fondos. Defendiendo a los fondos. Y repito nuevamente, es que las conclusiones, Yamid, terminan generándolas el Congreso de la República. Las conclusiones, nosotros otorgamos un insumo. Sobre esta defensa de los fondos privados, la conclusión es la de que son necesarios. Pues en una medida y acorde a ellos se habla de que ha existido un adecuado manejo por parte, es que cada quien habla, Yamid, acorde al interés que tiene frente a ello, como hablar en el tema de salud también con el tema de EPS. Yo le pregunto, es como conclusión que hubo en el fondo, en el foro, si son fundamentales, si es bueno, es conveniente mantener los fondos. Mire que hay dos cosas. Una, si es necesario y es indispensable. Si habláramos de si es necesario e indispensable, no lo es, porque podría haber un solo fondo y a través de ese fondo manejarlo. Pero sí, el adecuado manejo que tenga que ver es que hay que hacer una revisión frente al manejo de los recursos y cómo se están haciendo. En los fondos privados. En los fondos privados. Es decir, no son indispensables. Pero no sí son indispensables. Pero sí son recomendables. Sí, podrían ser recomendables, algunos de ellos como se han venido manejando. Y escúcheme una cosa, Contralor. ¿Su despacho tiene facultades para revisar la normalidad de funcionamiento de los fondos privados o no? No, nosotros lo que tenemos la facultad es, Yamid, de advertir precisamente en lo que le dije. ¿Pero usted los puede investigar? No, la posibilidad de que se le esté dando algún tipo de... se esté colocando el riesgo, el recurso público como tal, que implica así esté siendo manejado por un particular que le va a permitir el aseguramiento de la pensión a una persona. En ese sentido, la Contraloría sí lo puede advertir. No, pero perdón, recurso público llama usted que cuando yo, una persona natural, ahorra en un fondo privado, ese recurso es mío. Sí, claro. Es decir, es público. Sí. Yamid, es similar a lo que está pasando y me ha tocado vivirlo ahora con el tema de las cajas de compensación o con las cámaras de comercio. Esas son personas jurídicas de carácter privado, pero muchas de las funciones que están desempeñando son públicas. Entonces están diciendo hasta dónde la Contraloría se me puede venir a mí a involucrar y a inmiscuir de manera directa cuando yo tengo la naturaleza privada y a mí no se me puede meter. Esa es mi pregunta. Exactamente. Sí se puede meter. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que sí nos podemos meter y estamos mirando y estamos concertando con ellos la manera y la forma de cómo podemos articular un adecuado control. Mejor dicho, no es una investigación, sino un control. Un control, pero para hacer un control hay que mirar. Sí, claro, desde luego, revisar. Lo que pasa es que... Revisar no es investigar. No es lo mismo, Yamid. ¿Cuál es la diferencia? Claro, porque usted puede en un momento determinado realizar revisiones que no impliquen investigación. Usted simplemente revisa y hace actos de verificación y recomendaciones que puede conducir a una indagación preliminar. Y va a haber esa revisión. Claro, desde luego, vamos a revisar y estamos concertando con ellos. Yo me reunía con el doctor Julián Domínguez, por ejemplo, en el caso de las cámaras de comercio, y me decía la manera y la forma como ellos podían o como ellos consideran que deben rendir esa información. Yo les digo sí, pero la necesitamos de esta manera y de esta forma. Mire que yo no he visto, Yamid, que se opongan al control. ¿Y qué tipo de revisión haría usted, doctor Rodríguez,
Contralor General de la República sobre los fondos privados. ¿Qué tipo de... No, sobre el tema de los fondos es mirar particularmente que el presupuesto o lo que ellos estén colocando ahí no sea colocado en riesgo, que sea una vaina certera y que efectivamente los rendimientos y lo que se está dando pues le garantice a los colombianos con la tranquilidad del caso poder tener la suficiencia de tener una pensión digna, que es lo que me parece que se ha venido trabajando y creo que es a lo que tienen derecho todos los colombianos. Que los fondos o los ahorros, mejor, ubicados en Colpensiones, han sido revisados. Sí, claro. ¿Ya están bien? Desde luego que sí, claro, desde luego ahí hay un recurso importantísimo, que es una reserva importante que se tiene y que es la que le garantiza a los colombianos precisamente poder tener la posibilidad de llegar a una vejez digna, que es en lo que considero yo que nos identificamos plenamente todos los colombianos frente a ese tema. Siguiente tema, señor Contralor. Hidroituango. Usted estuvo hace unos días allá. Sí, Hidroituango Yamid, veo que ha venido avanzando. Le quiero decir que esa es una obra orgullo de los antioqueños, orgullo de los colombianos. Me metí hasta el fondo del tema, estuve viendo el funcionamiento de las turbinas, estuve mirando los diferentes paneles de control. Yo salí muy tranquilo, sobre todo en este entendido, Yamid. Son 8 turbinas. Gradualmente ya se entregaron 2. Se comprometieron conmigo a que antes de que termine este año, le estoy hablando a usted, octubre, noviembre de este año, se entregan en funcionamiento otras 2 turbinas. Qué bueno. Eso ya serían 4 turbinas. Le quiero decir que solamente esas 2 turbinas que están funcionando ya producen más energía que el mismo Guatapé. O sea, es una vaina que ha sido importante, me parece que ha venido otra. Y sobre todo, ¿sabe algo, Yamid? Me parece que es orgullo antioqueño, es orgullo paisa, que con todas las dificultades que tienen, yo tuve la oportunidad de hablar con el director de la obra, con los obreros, con todos, y los vi bien. Yo creo que hay un gran entusiasmo, los entusiasmé muchísimo, más allá de cualquier tipo de responsabilidad que me dicen. Y la Contraloría en la responsabilidad, yo les digo, esperemos a que el proyecto entre en funcionamiento. Todo. Exacto, y ahí entramos a mirar qué responsabilidades pueden existir frente al tema. Hubo una advertencia suya sobre la falta de un seguro. ¿Cómo es eso? El problema, Yamid, es que no tienen una póliza de riesgo. Y como no tienen una póliza de todo riesgo... Si llegara a pasar algo... El riesgo es de EPM, ¿ya? Y estamos hablando de un recurso, pues, imagínese usted, 20 billones de pesos prácticamente, o más de 20 billones que se han invertido ahí, que son muy fuertes. Esa fue la advertencia que nosotros hicimos. Yo he tenido la oportunidad de reunirme en varias oportunidades con el gerente de las empresas, sobre el tema de que se tiene que gestionar. Él ha logrado llegar ahí a algunos acuerdos para cubrir lo máximo que se pueda. Es que mire, señor Contralor, en la tierra está pasando algo. Solo ayer hubo un terremoto, otro terremoto en Turquía. Dios no lo quiera, Dios nos libre, Dios nos ampare. Pero ¿qué tal un temblor fuerte en Hidroituango? Sería muy fuerte, Yamid. Sin póliza de seguro. No, muy grave, le repito, sobre todo porque la responsabilidad, y es mi obligación advertirlo, es de EPM. Pero hay algo, Yamid, que también le quiero decir. El país quedaría dependiendo energéticamente una vez después de que esté funcionando Hidroituango, casi que en un 40% de Hidroituango, la seguridad energética del país. ¿Qué les advertí? El tema de la estructura tarifaria y el manejo de tarifas, porque quedar dependiendo solamente de Hidroituango va a ser una circunstancia fuerte, no solamente de ellos, pero sí casi de la mitad. Si estamos hablando de un 40% de la seguridad energética del país dependiendo de allí. Nosotros llamamos la atención para que otros proyectos de La Guajira, de igual manera, en aras de que no vaya a existir dificultades con la seguridad energética del país, se activen fuertemente, se puedan entregar lo más pronto posible, pues para evitar ahora con todo lo que ya está advertido de las dificultades del verano, de lo que se conoce como el fenómeno de la niña, pues del niño, vaya a generar algún tipo de dificultad que vaya a terminar ocasionándonos algún racionamiento o alguna circunstancia. Hay que prepararse, estamos advertidos. La seguridad energética de los colombianos queda pues en manos de la gente, de nuestros compatriotas de Antioquia.
de Antioquia en un altísimo porcentaje. Yo le decía al gobernador de Antioquia, al doctor Aníbal Gaviria, también se lo decía al doctor Daniel Quintero, aparte de todas las diferencias que ellos tienen allá, Yamid, y que yo no... Les digo que más allá de esas diferencias, la gran apuesta tiene que ser a que eso funcione. Y ellos están identificados ambos en ese tema, a pesar de todas las diferencias que tengan ellos allá en esas circunstancias. Yo creo que la apuesta de todos los colombianos, Yamid, de los antioqueños, es a que eso salga bien, a respaldar a los antioqueños en eso y que eso salga adelante. Y es el deseo de todos los colombianos. De todos los colombianos. Doctor Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República, muy amable por estos dos programas. A usted, Yamid, muchísimas gracias. Bajo el compromiso de que nos comprometemos a fondo con este tema de elefante blanco y ya cada 8 días, por Dios, para que estemos haciendo ese seguimiento. Mil gracias, Contralor querido, muy amable. A usted, Yamid. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí, en nuestro centro. Sí.